Hicimos dos videos de un artista que logró hacer arte con un banano, el artista italiano Mauricio Cattelan, y lo comparamos con el artista colombiano que hizo arte con una papa criolla. Pues el tema del arte con un banano ya lo agotamos, pero hay mucho que decir del artista colombiano que hizo la misma hazaña, y esta es la segunda parte del artista llamado El Papas. Colombiano Ernesto Restrepo, el artista de la papa criolla. El Papa se convirtió en artista y en papero luego de pasar por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Bolivariana de Medellín y de convertirse en parte de su primera generación de diseñadores industriales. Sus profesores eran artistas de primer orden, como Hugo Zapata. Veamos a Hugo Zapata, Adolfo Bernal, a Ronnie Valleda, y un crítico galerista excepcional, Alberto Sierra, que le abrió las puertas de la oficina, uno de los espacios de arte más importantes del país en ese momento. Como dato destacable de este artículo, miremos la formación del artista Ernesto Restrepo Murillo, el Papas. Analicemos los maestros que lo formaron. Miremos la obra, por ejemplo, del maestro Hugo Zapata, que es un artista destacado y además que es un artista vivo. Este tipo de obra se ve claramente que es una escultura de una persona que tiene un perfil de arquitecto. Se ve plasmadas sus dos visiones, la de arquitecto y la de artista. Debo reconocer que cuando los arquitectos incursionan en la plástica, ya sea en la escultura como en la pintura, tiene un estilo característico muy definido y además se debe reconocer que es muy bueno, diferente al que solo incursiona en el arte y que no tiene además ni idea ni está influenciado con la arquitectura. Y además también reconozco que son muy buenos tanto en la pintura, muchos son dibujantes y acuarelistas por el trazo tan fino que tienen, por el diseño arquitectónico que los obliga, y el arquitecto que trabaja en la escultura se destaca mucho por el manejo pues, de las formas y de los espacios, pero se puede destacar que tiene un nivel técnico muy interesante y un nivel técnico muy alto. La obra de Ronnie Valleda, el otro artista que nombra este artículo del Tiempo, igualmente solo viendo su obra evidenciamos que es un arquitecto. La arquitectura es igualmente una disciplina de las bellas artes, pero definitivamente cuando un arquitecto incursiona en la plástica, en la pintura o en la escultura, hace cosas muy buenas, que sí definitivamente es destacable la obra de estos dos maestros, de Hugo Zapata y de Ronnie Valleda. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque hay un proceso técnico, un esfuerzo por demostrar virtuosismo y talento, que es muy importante. Pero cuando vemos trabajos de conceptuales o de filósofos que pretenden hacer arte sin considerar la técnica y además sin ningún tipo de talento, pues resultan haciendo lo mismo que el Papas, como Ernesto Restrepo Murillo. Y tenemos como ejemplo el otro profesor que nombra este artículo del Espectador, Adolfo Bernal. Esto es arte conceptual de un filósofo de arte. Adolfo Bernal demuestra que no es arquitecto. Debo confesar también que yo no conocía la obra de este artista, sino cuando investigué un poco para poder hacer este video. Y viendo este trabajo, se me vino a la cabeza un recuerdo de la obra de otro filósofo conceptual colombiano que pretendió hacer arte y que logró la fama en la década de los 90, y su nombre es Antonio Caro. Mi profundo respeto hacia el artista Antonio Caro, que falleció, pero este artista lo recuerdo porque cuando estudié artes plásticas nos lo vendieron como uno de los exponentes más importantes del arte contemporáneo en Colombia, y lo traigo a colación porque es igual a simple vista la obra a mi manera de ver, la obra de Adolfo Bernal y la obra de Antonio Caro. Son obras muy parecidas, por no decir idénticas. Antonio Caro como Bernal y el arte conceptual que promovían se caracterizó por sacar la imagen y la forma de la plástica, de eliminar el desarrollo pictórico de toda la trayectoria de la historia de la humanidad y de la historia del arte, y se pusieron a jugar con palabras. A mi juicio subestimaron el bagaje que tiene la pintura y el dibujo, con el argumento de hallar más creatividad y de poner la creatividad a otro nivel. A mi juicio, en estos dos artistas que trabajaron el arte conceptual y la filosofía del arte conceptual para hallar una creatividad a otro nivel, esto no se hace para nada creativo. Definitivamente estas dos obras se parecen muchísimo. Sí tiene más mérito Las Papas de Restrepo, por lo menos trabajó la plástica escultórica. Bueno, sigamos leyendo el artículo del Espectador. En esa época Restrepo todavía no era el Papas.
y en uno de sus primeros ejercicios artísticos decidió reproducir los mangos y las mandarinas que veía tiradas en la calle. Medellín estaba llena de árboles frutales. Hice mis frutas urbanas de cerámica y las dejé en el piso al lado de la que se caían de los árboles. Eran bodegones contemporáneos. Y llegó 1992 y por una serie de eventos afortunados lo invitaron a participar con una obra de arte en la celebración de los 500 años del descubrimiento y su cabeza le dijo que tenía que ver la conquista de otro modo. Bueno, me pregunto yo si estas artesanías de icopor y de madera que moldean frutas y que son muy pero muy populares en los hogares, que se volvió una industria dentro de los artesanos, que incluso tienen muy bajo costo y que simulan bodegones en los centros de mesas de los comedores tradicionales de las familias. Estas artesanías no son muy parecidas a lo que está haciendo Restrepo, a lo que dijo este artículo que hace Restrepo. Bueno, pero sigamos leyendo. Las papas del Papas tienen la perfección del arte moderno. El Papas ha logrado que su obra tenga la elocuencia y el sello de los grandes maestros. Sus papas son tan reconocibles como las obras abstractas de Omar Rayo. Oigan eso, oigan esto tan surrealista. Y son tan reconocibles como las obras de Omar Rayo y de Edgar Negret, Los gordos y las gordas de Fernando Botero, o los paisajes abstractos de Carlos Rojas. Pero su esencia es rabiosamente contemporánea. Esto de rabiosamente contemporánea es interesante. En algunos momentos dejó sus otros proyectos solo para hacer papas, porque podía concentrar en ellas toda su obsesión sobre el territorio, la globalización y el comercio. Miremos esto lo interesante, se atreven a comparar la obra de la escultórica del Papas con pinturas y no con esculturas. Esta comparación de pintura con escultura, pues no sé qué comparación puede existir ahí, pues habrá muchas, pero no en este sentido. Y además de esto se atreven a decir que las esculturas de una papa de Ernesto Restrepo es igual de reconocida y de famosa a obras pictóricas de artistas como Omar Rayo o de Edgar Negret o las gordas y los gordos de Fernando Botero. ¿Quién no conoce la obra de Fernando Botero? Pero además añade, y esto sí también me parece curioso o interesante, dice algo así que es en esencia rabiosamente contemporáneo. Bueno, esto sí puede ser cierto. A ver, no sé qué se quiso decir con rabiosamente contemporáneo, o si están de acuerdo conmigo con decir que el arte contemporáneo es autoritario, despótico y se mueve a la dirección de una profunda decadencia. Bueno, voy a dejar hasta acá este interesante artículo del periódico El Espectador, escrito por Fernando Gómez Echavarría, de la editorial Cultura Feria del Arte.